Buenos días, aquí estamos en un café con. Hoy nos acompaña Juan Manuel Cotelo, director de la película La Última Cima, película que se está proyectando en la JMJ con el motivo de la jornada de cine que se está realizando. ¿De dónde saca usted la idea de hacer una película documental sobre Pablo Domínguez Prieto? La saco de un amigo muy pesado. Un pesado, mi amigo Antonio, que primero insistió en que yo tenía que conocer a ese sacerdote, logró que le conociera, después de una persecución que supuso una pesadilla durante 3 meses. Le conocí a Pablo, hablé con él un minuto, y a los pocos días se murió. Y entonces yo tenía grabada la última conferencia que él había dado, quise regalarla a su familia, amigos, entrevisté a una persona y ahí empezó todo. Porque aquella persona me habló tan bien de ese sacerdote que yo no le creí. Y pensé, exagera, nadie puede ser tan bueno. Y entonces entrevisté a otra persona. Y se repitió el mismo problema. Volvían a hablar muy bien de él. Y entonces entrevisté a un tercero, a un cuarto, a un quinto. Y fui descubriendo que era verdad, que era tan bueno. Y que había un prejuicio en mí que era el creer que no se puede ser tan bueno. Cuando nos hablan mal, o al menos a mí, de alguien, te lo crees todo y piensas, peores cosas hará. Pero si te hablan muy bien de alguien, piensas, algo malo hará. Entonces, bueno, pues eso fue un proceso gradual de primero descubrir que era verdad, que se podía ser tan bueno, después envidiar a Pablo y pensar, me gustaría ser como tú, y luego pensar, si a mí me sucede eso, cuando conozco la vida de esta persona, tal vez a otros les suceda igual. Tal vez a otras personas, al ver en el cine la vida de este sacerdote, pues puedan sentirse invitados a una vida más alegre, una vida más generosa, una vida más feliz, ¿no? Y entonces, bueno, pues está hecha la película sin querer, casi sin querer. O sea, que se puede decir que sufrió un proceso de creer en alguien, o sea, que gracias a la investigación de este sacerdote usted creyó que realmente podían existir personas buenas sin tener nada malo. Digamos que yo siempre he creído que es posible la santidad, del mismo modo que he creído que es posible ganar la Copa del Mundo de fútbol. Sí, todos los años alguien va y la gana. He creído que es posible tocar el piano muy bien, pero yo no. He creído que es posible subir al Everest, pero yo no. Y así con tantas cosas que crees que son posibles, pero no para ti, ¿no? Entonces, el ejemplo cercano en el tiempo y en el espacio de una persona normal que alcanza esa santidad no por ser un superhombre, sino por, diría, dejarse amar por Dios y poner su vida en las manos de Dios al 100%, descubrir que eso lo puedo hacer yo. Entonces, ese es el descubrimiento, el decir que esto de la santidad no es una teoría ni es un premio de lotería que tal vez toque. No, te va a tocar. Si lo deseas, te va a tocar. Todo lo que hace falta es ir por un caminito que es bien sencillo, que está muy claramente marcado, que lo enseña Jesucristo en el Evangelio. Y que no es de hacer cosas raras, cosas extraordinarias, cosas increíbles, cosas proezas. No, todo se resume en una palabra muy cortita, que es amar. Ama lo que tengas que hacer en cada momento, a la persona que tengas delante de ti en cada momento. Ama al que te insulta, ama al simpático, ama a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tu vecino, ama a ese que no piensa como tú, ama... Entonces te das cuenta que esa fórmula, nada secreta, está al alcance de cualquier fortuna. Es apto para pobres, para ricos, para tontos, para listos, para gordos, para flacos, para europeos, neozelandeses, es apta para el 100% de las personas. Todos hemos sido creados para esa santidad. Entonces ese es el descubrimiento. ¿Y Pablo quién es? Pues uno más que ha hecho de ese ideal tan hermoso, no hay otro igual de bonito. Ha hecho no una teoría bonita, una filosofía que enseñar, que predicar, sino que lo ha hecho una constante cada día en su vida, ¿no? Y eso al final de una vida aparentemente corta,
42 años, pues ves la eficacia tan extraordinaria que puede tener algo tan ordinario como amar, ¿no? Entonces, de ahí surge todo el proceso, todo el descubrimiento en el que todavía estoy metido, no es un proceso cerrado, ¿no? Es un proceso largo. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido la película una vez estrenada? Pues no sé contestar la pregunta, porque diría que habría que hablar con cada uno de los espectadores. Hay una repercusión muy fácil de medir, que es la puramente estadística, ¿no? Pues que se ha estrenado ya en 15 países en un año, que ha habido 2,5 millones de descargas de los vídeos a través de Internet, en nuestra página web, que ha recibido unos premios, unas críticas. Digamos que esa es la parte más superficial, más aparente del resultado de la última cima, ¿no? Pero tengo la suerte de estar en primera fila como espectador del fenómeno, y compruebo cómo todos los días, y hay días que nos llegan 800 mensajes en un solo día, nos llegan historias de espectadores totalmente distintos a quienes les ha impactado de un modo diferente la película. Hay chicas que han abortado y que después de ver la película nos piden que les pongamos en contacto con un sacerdote. Hay mujeres que van a abortar, pero ven la película y cambian de plan y nos mandan la foto de su hijo o de su hija al cabo de unos meses. Hay un sacerdote que había dejado el sacerdocio y que vuelve al ejercicio del ministerio. Hay matrimonios que bautizan a sus hijos después de 10 años, 11 años. Hay una persona que sale del cine y dice: lo primero que hice al salir del cine fue ir a ver a mi padre, con quien no me hablaba desde hacía 16 años. Hay personas que no se han confesado en 6 años, 7 años, y que van y se confiesan. Hay una chica que sale del cine y nos escribe: ayer fue martes y fui al cine, hoy es miércoles y he ido a misa. Entonces, realmente hay detrás de cada espectador hay una experiencia. Hay muy pocos espectadores que se hayan limitado a ser espectadores de la película, y eso yo no lo he vivido nunca. Lo normal con las películas es que tú al terminar digas: me ha gustado, incluso me ha gustado mucho, me la voy a comprar. O no me ha gustado nada, qué horror de película, no vayas a verla, perderás el tiempo y el dinero. Pero yo no he conocido hasta ahora una película que toque profundamente una vida como para darle un giro tan grande, ¿no? De me voy al seminario, pero ¿qué ha pasado? No he visto una película. Al final lo que descubres es que no hay película que sea capaz de hacer eso, no hay libro que sea capaz de hacer eso, no hay argumento. Eso es la gracia de Dios, que siempre actúa a través de las personas. Dios no es un Dios etéreo, un Dios concepto, un Dios energía, es un Dios persona que actúa a través de las personas. Y la película pues no es más que una película, que sin esa acción de la gracia pues no vale nada. Pero se podría decir que usted es el transmisor de esa gracia. Usted ha sido el que ha hecho llegar a tanta gente toda esa información. Y ante esto, decir, ¿qué sentimientos te recorren cuando tú lees esas cosas, cuando hay gente que le ha cambiado tanto la vida por algo en lo que ha estado trabajando? Pues el sentimiento es de agradecimiento. También a los humanos nos encanta poner medallas a la gente. Nos encanta y es bonito, ¿no? Te pongo la medalla. Y es muy interesante pensar que Dios es el único creador que no firma sus obras, y que incluso sus obras permite que las firmemos otros. Tú tienes un Picasso en casa, no sé si lo tienes, o un Van Gogh o un Dalí, y entonces se ve claramente la firma Dalí, y dices: yo tengo un Dalí. Lo pones en tu casa, lo proteges con alarmas, unas luces especiales, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros podríamos decir: yo soy un Dios, tú eres un Dios, él es un Dios, ¿no? Y ninguno de nosotros lleva aquí la firma Dios, ¿no? En la palma de la mano, en la espalda, ¿no? Y las obras de Dios, y la Iglesia siempre ha sido una obra de Dios hecha a través de los hombres, nunca lleva la firma, hasta el punto de que puede parecer que somos los hombres los que hacemos las cosas, y eso en la Iglesia no es cierto. La empresa en la que trabajo se llama Infinito más Uno. Tal vez es esa la proporción
matemática, si se pudiera sacar, de la sociedad que se forma cuando tú haces tratos con Dios. Tú pones el 1 y él pone el infinito. Pero el infinito se diluye y entonces se ve el 1. Y dicen, oye, esto lo ha hecho fulanito. Bueno, sí, lo ha hecho. Sí, puso el 1. Como la multiplicación de los panes y los peces. Uy, este chaval ha puesto aquí sus panes, sus peces y fíjate, ha comido 5.000 personas. Sí, sí, es cierto. El chaval trajo los panes, trajo los peces y... Sí, pero no es verdad. Dios sin los hombres está atado de manos. En la Iglesia se ha querido hacer depender de hombres, ha nacido de una mujer, ha aprendido a caminar, ha crecido como cualquier ser humano, se ha hecho depender de los hombres, ha sido cosido a una cruz por hombres, ha anulado su capacidad su poder, digamos, de imponerse a los hombres, y al final nos deja a nosotros el mérito. Pero lo cierto es que el mérito es 100% suyo. Bueno, pues ya para terminar, porque se nos va a hacer una entrevista un poco larga, ¿qué le parece que la película se proyecte en la JMJ en esta primera jornada que se ha hecho de cine? Primera vez en la historia. La historia de las JMJ. Sí, sí. ¿Qué le parece que su película haya sido una de las elegidas para proyectarse? Pues un regalo más. Yo he vivido un año de regalos diarios. Y entonces, bueno, pues es un regalo más. Antes te decía que la sensación, la impresión que me queda, no solo a mí, sino a los que hemos trabajado en esta película, es la de agradecimiento. Nos pasamos el día dando gracias a Dios y dando gracias a las personas, ¿no? Y esto es un motivo más de agradecimiento a Dios, a los organizadores de la JMJ, a los espectadores que van a verla, a los que se meten en la web y meten su comentario en laultimacima.com. Entonces, bueno, nos pasamos el día aplaudiendo, en primera fila como espectadores, ver el proceso maravilloso y deseamos que nos salpique un poco y nos haga mejorar. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y por habernos dado toda esta información y habernos ayudado tanto a entender un poquito más La Última Cima. Aquí terminamos este café sin café, pero con el invitado, y esperando que puedan ver el siguiente programa. De todas formas, le dejamos un pequeño adelanto para todos aquellos que no hayan visto la película, el tráiler de La Última Cima. Buenos días. Los expertos me lo han dicho claramente. Si hoy crucifico a un sacerdote en público, voy a tener éxito y me van a dar importantes premios. Si por el contrario hablo bien de un cura, me van a crucificar a mí. Pues tengo un problema, porque he conocido a un sacerdote buenísimo, sí, y me encantaría contarlo. Espero no defraudar en exceso. A primera vista, se podría pensar que la vida de Pablo no da para una película, porque no es pederasta, no es mujeriego, no es ladrón, tampoco es exorcista, no es misionero en la selva, no es el fundador de una nueva institución de la Iglesia, no es ni siquiera párroco. Y sin embargo, estoy convencido de que la vida de Pablo merece la pena ser conocida, porque Pablo es nada más y nada menos que un buen cura. Nuestra meta es la verdad. Oye, ¿Cristo resucitó? No, ¿cómo va a resucitar?
Todo lo que yo no entienda no existe. Tú eres Dios. Esto es una dictadura. En este ambiente empezamos a movernos. Yo fui a esa conferencia sin ganas, pero aquel cura me cayó muy bien, porque era provocador, era irónico, era incisivo. Se atrevió a decir que para creer en Dios hay que usar la cabeza. Yo digo esto simplemente porque se me ha dicho. No. Es que es una belleza poder descubrir cómo con la razón uno descubre la razonabilidad de la fe. Al terminar la conferencia hablé con Pablo durante 1 minuto y me dijo, si te puedo ayudar en algo, pídemelo. Y yo pensé, qué amable, nos volveremos a ver. Pero al cabo de 12 días puse la televisión para ver las noticias y me encontré con que Pablo se había muerto. La Guardia Civil ha encontrado hoy los cuerpos de los 2 montañeros desaparecidos este fin de semana en el Moncayo. Ya están en el Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, donde mañana les harán la autopsia. Se fue de excursión a la montaña y se murió con 42 años. Y yo, sin darme cuenta, pues empecé a meterme en un lío, porque me podía haber olvidado de Pablo para siempre, pero me picó la curiosidad. Supe que a su funeral acudieron 3.000 personas, entre ellas 26 obispos. Más de una vez anunció a su familia que iba a morirse joven y dijo que le gustaría morir en la montaña. Junto a Pablo murió Sara, una chica que también había dicho que quería morir en la montaña. Y el Papa recibió a Pablo en privado unos días antes de su muerte. Investigar sobre un cura es arriesgado, porque primero empiezas por un cura y luego te preguntas por todos los curas. Después quieres saber más sobre la fe, quieres averiguar cosas sobre la Iglesia y al final te acabas preguntando qué pinta Dios en todo esto. Y el problema es que luego quieres contarlo, porque lo que descubres es muy fuerte. Te has metido en un lío. A mí ya me lo decía mi madre. Yo no sé, hijo mío, qué ganas tienes de meterte en lío.